Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando comparamos evidência clínica, investigação clínica, comparado com uma placa de Petri, ou seja, que hace com fibroblasto de las encías, célula de la gengiva, e se põe peróxido de hidrógeno sobre estas células, y pasado un tiempo tenemos un cambio de la célula, incluso la muerte. Pero me recuerdo cuando volví de Estados Unidos en 1998, que estaba en doctorado, y me recuerdo que una directora del curso de la universidad privada aquí en Brasil que estaba trabajando, me dije que ella trabajaba con biología celular. Y me dije, nunca voy a poner en la boca mía una cubeta con aclaramiento, porque esto puede tener cáncer, porque las células en la placa de Petri se cambian, se mueren. Entonces, Se poner jugo de naranja en la placa de Petri también va a morir. Sí, sí. Es totalmente diferente. Me recuerdo, hablé con Jorge Perdigón en aquel momento. Él dice, es totalmente diferente lo que tenemos, el resultado clínico que tenemos en una placa de Petri. ¿O qué falta? Entonces, desarrolló cada vez más la investigación y componentes de la saliva, las inmunoglobulinas, todo que tenemos en ambiente oral, incluso si hicimos el test en una placa de Petri con saliva natural, se cambia totalmente el resultado. Entonces, cuidado, nosotros que trabajamos no solamente en la universidad, pero somos clínicos también, mucho cuidado con publicaciones que se quedan una u otra, que se habla de cáncer, pero no es una realidad. No es una realidad. Y la tendencia que tenemos hoy en día es se quedar con tiempos más cortos y trabajar con concentraciones cada vez más bajas. Carlos, entonces, Carlos, perdón, y te comento algo, ya volví. Sí. Renato y yo tenemos el legado de Heraldo Riel. ¿Recuerdas a Heraldo? Heraldo ya, creo que ya cumplió 10 años de haberse ido, de haber fallecido. Y tenemos... Agosto de 2019. Sí, tenemos la literatura que te la voy a compartir, que nos dejó Heraldo, sobre peróxidos y cáncer. Y todos los artículos que nosotros tenemos revisados concluyen que no hay posibilidad que ningún aclaramiento dental a las concentraciones que tenemos puedan generar problemas de cáncer. No sé, Renato, tú qué puedas acotar al respecto. No, pienso igual. Estábamos hablando de eso recién antes de tu regresar. Porque siempre después de... Es como terremoto. Después de años regresa algo, ¿sabes? ¿Sí? Entonces ahora regresó otro tema de decir que el peróxido de hidrógeno en contacto con las células va a generar una mutación celular y esta mutación celular aumenta el riesgo de cáncer de boca. Entonces no existe más la indicación de blanqueamiento de casa y la indicación solamente de blanqueamiento de consultorio, porque de consultorio está protegiendo el tejido blando. Yo no pienso igual, porque yo pienso que la diferencia entre los peróxidos es muy importante conocer. Esto es cuando nosotros no sabemos entender la diferencia entre los materiales y podemos tener peróxidos con un alto poder oxidativo y podemos tener peróxido con controlado poder oxidativo. Y todo está relacionado con el intervalo de tiempo que estamos aplicando. Entonces, por supuesto, si aplicar un material con alto poder oxidativo en un intervalo de tiempo, tú vas a tener una alta fuerza oxidativa, tensión oxidativa, es lo que se llama cuando el tejido sufre. Pero si poner el mismo intervalo de tiempo un producto con controlado poder oxidativo, el poder oxidativo final es diferente.
Entonces, no podemos comparar bananas con manzanas. Si queremos hacer una comparación y hacer un ejemplo para poder generar posibilidad de riesgo clínico, primero tenemos que comparar banana con banana. Segundo, el substrato tiene que ser igual. Ahora, ¿cuál es tu potencial de soporte frente a agresiones oxidativas o de cualquier que sea estímulo crónico en comparación conmigo? Tú eres más moreno. El sol te daña mucho menos do que me daña, que soy blanquito. Entonces, tenemos que entender las diferencias entre los tejidos y entender la diferencia entre los materiales. Generalizar, creo que es muy peligroso, porque la gente, el clínico, que no tiene esta información, va a crear un estigma, un mito, un posicionamiento de que esto es malo. Y no es realmente malo o bueno si nosotros no entendemos, como Carlos dijo perfectamente, la customización, la individualización. Yo siempre digo que para nosotros poder producir o conducir un buen blanqueamiento, solo tenemos que conocer dos cosas: el producto y el paciente. Solo eso. Absolutamente. Yo quiero preguntar y aprovechar que estamos aquí, que tengo internet, porque me estoy saliendo de la red seguido, hay un daño aquí en el sector. ¿Tú pagaste la cuenta, Enrique? Sí, yo pago la cuenta. Amigo, y Carlos, mi otro gran amigo, porque estoy feliz de tenerlos ambos aquí. Un mensaje a la gente, a todos los que nos están viendo, casi 240 personas. Aclaramiento en casa o en consulta. Si los pusieran a escoger. No, yo combino, yo sé lo que nosotros hacemos, pero si te pusiesen a escoger a ti, Carlos Franchi, o a ti, Renato Mioto, casa o consulta. Yo pienso muy honestamente, ellos no son opción. La gente dice, yo prefiero casa, yo prefiero consultorio. Ellos son cosas distintas. Son materiales distintos, con reactividad distintos, que actuarán en áreas distintas por el tiempo que son aplicados. Entonces, si son distintos, ellos son complementarios. Es como Carlos dijo, si la chica quiere casar hoy a la noche o necesita un impacto rápido, necesita un producto que va a generar un impacto rápido. Pero sabemos que los impactos, resultados rápidos, no son duraderos. No, yo quiero tener un resultado duradeiro. Casa. Yo necesito un resultado rápido, mismo que no sea duradeiro. Consulta. Pero ellos son distintos y son complementarios. No sé si Carlos piensa igual, pero yo pienso así. Es interesante. En la clínica privada mía, trabajamos, a mí me gusta básicamente casero. ¿Por qué? 95% do que trabajo es casero. ¿Por qué? Porque el paciente trabaja para mí. Entonces, es la tercerización del trabajo y tener una concentración más baja. Peróxido de carbamida, 10%. Cubeta, esto para mí es el mejor. Pero por este tiempo de pandemia estaba escuchando otros profesores y me quedé así, ¿cómo se dice? Gosté de la idea, por ejemplo, de Rodrigo Reis de Río de Janeiro, que dije una otra cosa. Nosotros aquí en R2, su clínica, nosotros nos gusta utilizar un jump start. Empezar en la oficina para después cambiar para casero. Y Leandro Hugert, también de Brasil, dije alguna cosa parecida, porque para algunos pacientes es interesante tener un estímulo emocional. Una motivación. Una motivación. Entonces, creamos un protocolo clínico que cuando el paciente llega para una cita de aclaramiento, entonces una cita de 1 hora y media, hicimos una impresión y mi equipo empieza a hacer el modelo, la cubeta, entonces empezó los pasos clínicos para una aplicación en la oficina. Al final de esta aplicación,
hicimos o no un desensibilizante, si tiene o no necesidad, y hicimos la prueba de la cubeta y se va con una cubeta y un peróxido de carbamida 10%. Entonces, en una cita hicimos el jump start, o sea, un estímulo, y el paciente se queda, impresionado que ahora tengo un aclaramiento inmediato y voy a utilizar sí la cubeta. Por otro lado, vamos a hacer la customización. El paciente que ya tuvo una experiencia en la oficina y que no le gusta el alto grado de sensibilidad, entonces para este paciente solamente casero. Pero es importante que nosotros no somos contra o a favor de esta o aquella técnica. Son técnicas distintas, como Renato dije, técnicas distintas, pero es importante para nosotros tener, especialmente en la oficina, tener las dos opciones, porque para este paciente es mejor utilizar la asociación, para este otro es solamente la oficina, para este otro es solamente casero. Entonces, exacto. La gente tiene que entender que el odontólogo tiene que manejar la técnica. La opción, la indicación es del odontólogo. El odontólogo tiene la información suficiente para hacer elección y conversar con el paciente de acuerdo con el perfil. De acuerdo, totalmente de acuerdo con Carlos. Ok. Bueno, ya que Carlos tocó el tema de la sensibilidad, y que yo sé, Renato, que tú estás muy metido en este tema y me encantan tus conferencias sobre sensibilidad. ¿Qué mensaje me le pueden dar referente a este tema a los colegas que están acá presentes de cómo manejar este efecto indeseable que se puede presentar? ¿Qué tips le pueden dar ustedes a estos colegas para evitar la sensibilidad? Ok, la sensibilidad está relacionada a dos procesos. En realidad, tenemos tres situaciones clínicas que podemos enfrentar la sensibilidad. Número uno, a través de procesos instalados. Número dos, de procesos estimulados. Y número tres, cuando los dos procesos se juntan. ¿Cuáles son los procesos instalados? Quiere decir cuando nosotros tenemos un tejido pulpar no normal, con alguna alteración. ¿Y qué puede generar esta alteración? Diferentes cosas. Puede generar de esta alteración un ajuste oclusial no balanceado, una desoclusión no ajustada, restauraciones a lo largo de la vida. Quiere decir, situaciones que el diente sufrió a lo largo de la vida que alteró, creó una alteración de la estructura pulpar. Porque quien produce la dentina son los odontoblastos. Y cuando los odontoblastos son estimulados por diferentes motivos en la vida, ellos producen una dentina reaccional que cambia el volumen y cambia la estructura de la dentina producida después. Es una dentina menos orgánica. Entonces, tiene un comportamiento distinto de un diente, por ejemplo, que es un diente recién erupcionado. Sabemos eso. Pero si en una misma boca tenemos dientes que nacieron en días distintos, en momentos distintos, en años distintos, y sufrieron estímulos en momentos distintos, tenemos dientes que van a responder de formas distintas. Entonces, si tenemos una pulpa normal y estimulamos con el blanqueamiento, él va a responder de una forma. Si la pulpa no es normal, es de otra forma. Okay. Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy interesante en Porto Alegre, que ellos utilizaron un oxímetro de pulso adaptado aquí. Y eles perceberam que después de un blanqueamiento casero, de uso noturno, cayó 1% la saturación de oxígeno, 1% en 15 días de uso. 1% ¿es sensibilidad o no? Puede ser que sí o puede ser que no, dependiendo de cada pulpa. Ahora, 1% ¿es daño? No. Entonces, un primer punto, las personas tienen que entender que en endodoncia, en pulpa, dolor no es siempre problema. Y no tener dolor no es siempre un no problema. Entonces, es un punto interesante no utilizar el síntoma como un artificio de
de diagnóstico. Entonces, primero, cuando el problema es instalado, entonces, entender cómo está el paciente, si la pulpa está normal o no, teste de sensibilidad. Ahí tú vas a decir, ¿voy a hacer en todos los dientes? Sí, porque si tú hicieras un test de sensibilidad en todos los dientes, uno, dos, o un cuadrante, o tres, o una región está diferente, ¿qué es diferente? Todos responderam mucho y dos o tres poco. Estes que responderam pouco está diferente. Al contrário, é verdadeiro. Se todos responderam pouco e um ou dois muito, estes dois estão diferentes. Se eles estão, por que é importante fazer em todos? Porque cada paciente tem um padrão de resposta. Então, se fazer para entender o padrão do paciente e quem está diferente dentro deste paciente. Então, se esta área está diferente, você tem que entender que é muito provável que se este paciente vai sofrer sensibilidade, vai ser nesta região. Então, nós podemos alertar o paciente, conduzir isto. Imagina, Henrique, vamos fazer um blanqueamento. Provavelmente tu vai ter sensibilidade em tu lado superior direito. E se tu tuviera isso, maneje desta forma, cuide assim, tome isso. O paciente pode até ter sensibilidade e vai gostar, vai confiar em ti. Então, esse é quando um processo está instalado e se está, cuida disso. Remueve as causas que está estimulando aquela alteração. Agora, há situações que temos sensibilidade com pulpas normais também. E não é um problema instalado, já é um problema estimulado. Então, nessas situações, temos pulpas normais, pero temos áreas de exposição dentinária que está sendo o caminho de estímulo. Nós medimos a permeabilidade do esmalte cervical. O esmalte cervical é sem diferença estatística, permeável igual a uma dentina desnuda, ou desprotegida, ou exposta. Então, o esmalte cervical é uma área de cuidado. Não deixe o gel fluir em seu suco gengival, em esmalte cervical. Por isso, os geles mais viscosos ganham importância. Então, isso é um processo estimulado. Cáries. Ah, não, eu não blanqueio o diente com cárie. Eu sei, mas a vezes há que tu não se enterou. Então, um bom diagnóstico da estrutura dos dientes para saber se há alguma zona que pode estar estimulando. E tem a terceira opção, que é quando as duas situações se confundem. E quando é isso? Quando temos um envelhecimento precoce da pulpa. Então, quando a pulpa é mais fibrosada, com áreas de cálculos que nós podemos mirar muitas vezes em radiografias, esta pulpa vai responder com um estímulo mais pequeno do que responderia de forma normal. Então, a pulpa não está enferma, está envelhecida. Então, 3 situações para manejar sensibilidade em resumo. Quando temos algum processo instalado, número 1, diagnóstico, teste de sensibilidade, entenda qual é a causa, remove as causas. 2, através de um processo estimulado, quer dizer, um bom diagnóstico, principalmente das zonas cervicais ou de algum processo de alguma cáries, alguma filtração de restauração que pode estimular esta passagem. Ou também um panorama general para entender como estes dientes estão de uma forma general. Assim, é predecível se tu vai ter mais ou menos sensibilidade, antes de utilizar a técnica do sei lo que Deus quiera, entregar las jeringas y hacer lo que Dios quiere. Total, ahí entonces yo creo que podemos acotar y dejarle un mensaje final de este tema a los colegas. Carlos lo expresó también hace unos minutos. En caso de sospecha de que el paciente pueda tener proceso de sensibilidad o historia de sensibilidad y nos decidamos hacer un tratamiento, buscar concentraciones bajas. Podría ser como un tip, como un detallito para tener en cuenta al momento de... Sí, pero mismo con una concentración baja, si tiene las situaciones que nosotros explicamos, puede también tener sensibilidad. Porque sensibilidad es individual. Claro que sí. De acuerdo contigo, bajar la potencia oxidativa, bajar la fuerza oxidativa, pero un buen diagnóstico es muy importante. Ok. Carlos, ¿qué puedes acotar? Sí. Solamente hablando de la misma cosa por otro ángulo, que es ¿cuál es el mecanismo de sensibilización de la estructura dental con aclaramiento? Tiene una publicación interesante de Kenneth Markovits de 2010
de Universidad de New Jersey, interesante, que es publicada en Medical Hypothesis, es una hipótesis que la sensibilidad a aclaramiento no es solamente la movimentación del fluido en túbulo dentinario, ¿sí? Pero también una estimulación directa del peróxido de hidrógeno con la terminación nerviosa amielínica en la estructura dentinaria. Neurones, sí. Entonces, si tenemos dos mecanismos diferentes, tenemos que pensar en estos dos mecanismos. ¿Cómo evitar clínicamente? Si esta hipótesis es correcta, entonces, si utilizamos una crema dental con, por ejemplo, arginina. Arginina tiene un efecto de obliteración del túbulo dentinario, ¿sí? Pero aclaramiento va a limpiar la estructura y sacar esta barrera. Entonces, me recuerdo que las personas de Colgate me pidieron, voy a recomendar el uso de Pro Relief, de Pro Alivio para aclaramiento. No, pero cambiaron recientemente con un desensibiliza. Entonces tenemos un cloreto de potasio asociado. Entonces, el nitrato de potasio es una sustancia química, una molécula excelente para hacer como un desligar de la terminación nerviosa y es probado que es muy eficiente para aclaramiento, nitrato de potasio. Y tiene un estudio interesante publicado Journal of Applied Science de André Brisso, de la Unesp Araçatuba, neuroestímulos, prueba que el nitrato de potasio es muy eficiente para bajar esta sensibilidad. Entonces, cuando tenemos un paciente que ya tiene sensibilidad, necesitamos pensar, ok, podemos utilizar un sistema de aclaramiento más de concentración más baja, peróxido de carbamida, por ejemplo, con cubeta, o también asociación con una crema dental que tiene nitrato de potasio o cloreto de potasio. Y también como una publicación de Loguercio, que podemos hacer una aplicación previa de nitrato de potasio, un gel de nitrato de potasio que tenemos en diferentes casas dentales. Podemos hacer una aplicación antes de una aplicación en la oficina, o podemos dar un gel de nitrato de potasio para el paciente aplicar en la cubeta antes de utilizar el gel de aclaramiento. Entonces, todo depende de cuál es el nivel individual de sensibilidad del paciente. Podemos utilizar solamente una crema dental para dientes sensibles, podemos asociar con un gel o siempre utilizar un gel que tiene nitrato de potasio y fluoruro en la composición. También podemos utilizar una aplicación de un desensibilizante previo a una cita clínica o uso de la cubeta. Entonces, es importante reconocer el mecanismo de acción de la sensibilidad y saber qué es que tiene la evidencia científica que puede bajar el nivel de sensibilidad o será el nivel de sensibilidad. Entonces, estos son recursos clínicos que podemos utilizar. Ok, yo quiero acotar algo más. En el año 2014, Carlos, con Renato Miotto y de la mano de colegas muy importantes como Gonzalo Arana, Luis Arana, Osnara Gómez, Mongruel y otros profesores de gran importancia en Brasil y en otras partes, recibimos apoyo. ¿Se está viendo lo que estoy pasando ahí, Renatito? Sí. Ok. Este fue el trabajo que hicimos en el año 2012 y que lo logramos publicar en el año 2014
Ahí apareces tú también, Renato, en esta publicación de la revista de Estética de Brasil, donde nos metimos a medir el pH de todos los agentes aclaradores que teníamos en el mercado colombiano y países vecinos. Y si ustedes analizan ese cuadro, esa tabla, aquí donde estoy pasando el mouse, esto nos muestra que todas las compañías, la gran mayoría, no todas, volcaron la filosofía de producción de productos, sobre todo los de altas concentraciones, a llevarlos a pHs cercanos al neutro o alcalinos. Y esto lo traigo a colación también, hermano, porque nosotros tenemos que entender que también el pH juega un papel importante. Este artículo lo voy a compartir en el Drive de Elident. Estos detalles de pHmetría yo creo que también son para tener en cuenta que pueden también afectar este tema de la sensibilidad. Entonces, mira, Carlos y Renatito, aquí aparece la doctora Nidia Escobar Fonseca, que nos dice que el ser humano está sometido todo el tiempo a radicales libres, los cuales también son generados por blanqueamientos en proceso oxidativo, aclaramientos, como más bien los llamamos nosotros. Y ¿cuál sería, la pregunta que hace ella, cuál sería la frecuencia del blanqueamiento casero en pacientes que quieran o que a veces abusan en querer hacerlo varias veces al año? ¿Qué mensaje le pueden dejar ustedes dos a los colegas? No, es que los pacientes psicóticos son una cosa complicada, pero sí es bueno que el odontólogo aprenda y entienda que hay razones biológicas, fisiológicas y éticas para decirle al paciente, hasta aquí llego, oye, cálmate, no más. ¿Qué podrían ustedes decir al respecto para poder educar a esos pacientes que quieren cada vez más? ¿Te acuerdas de la palabra blancorexia que metimos en el léxico hace unos años? Blancorexia lo acotamos nosotros a como las personas anoréxicas que se ven gordos, pero están flacos, están muy delgados. Y les entra la bulimia, a vomitar y a no comer, y la anorexia, y de ahí vino el término blancorexia, que es más blanco, más blanco, más blanco, más blanco. Y esto yo creo que debemos ayudar a la gente a poder explicar cuánto tiempo debemos esperar para repetir un aclaramiento independiente pues, de la necesidad estética, sino por la parte física, química y biológica. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, yo pienso así, los dientes tienen colores y son individuales. Por ejemplo, me gustaría mucho, y toda mi vida me gustaría tener un color moreno. Yo siempre dije, dorado, color del pecado. Y yo no puedo, porque yo soy súper blanco. Por más que me quede en el sol, por más que intente, yo voy solamente a generar un cambio de mi piel, porque mi piel tiene el color de mi piel. Carlos dijo una cosa muy importante, hay proteínas en la estructura dentinaria, y estas proteínas están relacionadas a cómo es la estructura dentinaria, y cada uno tiene su estructura. Yo no sé qué tú piensas, Carlos, pero cada vez más me quedo pensando que los dientes no solamente se quedan oscuros por pigmentos externos. No es porque el paciente toma vino que va a se quedar con un diente rojo. O un paciente que toma mucho café se queda con diente negro, marrón. Pero estamos envejeciendo. Y ese envejeciendo altera la estructura de la dentina. Y esta estructura cambiada es una estructura más oscura. Tiene toda relación con las proteínas que tú dijiste. Entonces, cuando blanqueamos, nosotros rompemos esta estructura, y cuando rompemos esa estructura, nosotros generamos un diente más claro. Pero cuando el paciente llega a un tono que nosotros podemos alcanzar, y este tono que podemos alcanzar es directamente relacionado a la estructura que cada paciente tiene. Entonces, él está feliz, por ejemplo. Y después de un tiempo, el diente regresa a ser más oscuro.
Y el primer punto no es una falla de tu técnica o de tu producto o de lo que tú elegiste. Es que el paciente continúa envejeciendo y por eso regresa a tener tonos más oscuros. Ahora, tenemos que entender que esta necesidad de tener dientes blanco, blanco, blanco para siempre no es el natural del paciente. Y es común que el cuerpo humano regrese a su natural. Y vamos a generar una situación artificial. Y todo que es artificial no es duradero. Entonces, un mensaje, no sé qué Enrique espera de esta pregunta, es: hay que tener un buen sentido, hay que tener una conversación para saber cuál es el equilibrio de cada persona y no solamente que quiere o quiere o quiere, sino, por ejemplo, yo quería tener una piel más oscura y no tengo. Y hay muchas personas que tienen el pelo oscuro que quería, por ejemplo, tener el piel más clara y no tienen. No hay como cambiar lo que nosotros somos. Hay como ajustar por un intervalo de tiempo. Tiene un interesante que me recuerdo, no fue ni tampoco del medio odontológico, pero una amiga que tenía una otra amiga que se quedó en Estados Unidos por 3 años. Y aquí en Brasil nosotros no tenemos en la farmacia, no tenemos productos con más de 3% peróxido de hidrógeno. Es la Anvisa, que es el FDI de Brasil, limitó hace pocos años el producto de White Strips. Se quedó prohibido aquí en Brasil. Pero el problema es el acceso del paciente que quiere cada vez más, como Enrique nos mostró la pantalla de blancorexia. Es lo mismo, que el paciente quiere cada vez más, pero es importante cuando empezamos un contacto con el paciente, la primera cita, que hablamos: ¿o qué quiere? Quiero un diente blanco, no aclarado, quiero blanco. Entonces, cuando consigue un diagnóstico que el paciente quiere más que es posible naturalmente, que tiene el borde incisal más translúcido por caracterización de los mamelones, entonces este es un caso que no es posible llegar a totalmente blanco. Y el paciente quiere una sonrisa norteamericana artificial. Entonces, cuidado, porque siempre empezamos haciendo un aclaramiento y después, en este caso, el paciente mira después del aclaramiento de, por ejemplo, 2 semanas, 3 semanas de cubeta, que sea, el paciente mire está mejor, pero quiero más. Entonces, yo aprendí con un amigo, Lauro Delgado, que ahora es presidente de la Academia Brasileña de Odontología Estética, que siempre, este es en mi clínica privada, siempre que hablo de aclaramiento, hablo de carillas. ¿Por qué? Hablamos con el paciente. Aclaramiento es más conservativa, una técnica segura y todo, pero el resultado final, si no le gusta, entonces tenemos que cambiar para carillas. El precio para aclaramiento es este, para carillas es este. El beneficio del aclaramiento es conservativo, es su estructura dental, pero una carilla, por más conservativa que sea la técnica, tiene que hacer un desgaste por lo menos de 0.2 milímetros. O estamos sacando estructura dental para poner una estructura artificial, que es una cerámica, una resina, con un color más blanco, ¿sí? Artificial o no, pero más blanco. Pero es importante en su oficina que quiere mostrar para su paciente que tiene diferentes técnicas para el mismo propósito, pero con ventajas y desventajas. Esto es importante. Entonces, el paciente, al final de un aclaramiento, y siempre aclaramiento, mismo que el paciente va a hacer carillas,
siempre hicimos aclaramiento, siempre. ¿Por qué? Porque la diferencia, se quiere una lámina cerámica más delgada, menos agresiva a la estructura. El cambio de color de la estructura para el resultado final, cuanto más cerca, menos desgaste es necesario, menos espesor de la cerámica es necesario. Entonces, siempre hicimos aclaramiento. Y ya tuve situación que el paciente, estuve en mi oficina para hacer carillas. Empezamos con aclaramiento, el paciente se quedó impresionado con el resultado final. No quiero más carillas, quiero solamente aclaramiento, que estoy satisfecho. Esto es importante. Entonces, tenemos diferentes técnicas, una totalmente conservativa, otra más agresiva, pero la decisión final es del paciente. Eso es importante. Carlos, es que míralo ahí en pantalla. Ahí en pantalla yo te puedo mostrar este caso y echamos atrás. Miren ese caso, que es de los casos más impresionantes que he manejado, con macro abrasión, con aclaramientos dentales. Y lo que logramos no fue perfecto, pero sí fue, hermano, un resultado estético bello. Y están los dientes naturales de la paciente. ¿Cuánto tardé haciendo esto? Casi 4 meses. Ahí combiné todo lo que había en el arsenal de blanqueamientos, de aclaramientos que tenía a la mano. Y yo aquí utilicé de todo, hermano. Utilicé Opalustre, utilicé Wine RM, utilicé aclaramientos de FGM, de Ultradent, utilicé productos a base de nitratos de potasio para controlarle a la paciente sensibilidad. Y el día que yo dicte un curso de esto, hermano, yo puedo decirles y acotar lo que tú estás diciendo ahora. O sea, mi herramienta es decirle al paciente, tus dientes naturales no tienen precio. Y aquí podemos lograr estos resultados. Y como dijo Renatico hace un ratito, son resultados que podemos mantener a lo largo de los años. Míralo ahí, a 5 y hasta, ya tengo los controles a 7 años que no los he subido aquí a la diapositiva, a la presentación. Pero podemos lograr unos resultados maravillosos sin necesidad de recurrir a técnicas invasivas. Y Renatito, estábamos hablando ahorita que tú estás oyendo, tú estás escuchando, Sí. que a los pacientes hay que hablarles con la verdad. Entonces, por ahí me vienen más preguntas referente a esto. Dicen, primero, ¿a qué edad le pueden ustedes decir a un paciente, ya te puedo hacer un aclaramiento? Y a mí me gusta mucho, Carlos, la filosofía de Renato, y yo aprendí esto de ti, Renato. El diente joven aguanta más trauma, aguanta más injuria, aguanta más porque es una pulpa joven. Tú eres endodoncista. Que Renato, si no lo sabían, Renato es endodoncista. Renato entra al campo de los aclaramientos dentales porque miró el aclaramiento desde la pulpa hacia el esmalte. Y el resto de los mortales lo miramos desde el esmalte hacia la pulpa. Y encontramos con Renato una sinergia muy linda. Y yo les quiero decir que mi amistad con estos señores data de muchísimos años. Yo con Renato me conocí por allá en el 2005, 2006, no recuerdo, Renato, 2004, no recuerdo, no tengo claro en la mente la fecha, pero son muchos años. Y me encantó esa filosofía de ver el aclaramiento dental desde la pulpa hacia el exterior. Y esto es algo que hay que escucharlo, y hay que analizarlo. Carlos y yo somos más restaurativos, lo vemos desde el esmalte hacia la pulpa, pero es algo que nos ha dado nuestra formación. Entonces yo le quiero preguntar a ambos, ¿a qué edad mínima podrían ustedes acceder a hacerle un aclaramiento a una persona, a un ser humano? Bueno, para mí es muy difícil contestar esta pregunta y te dar una edad, porque, de nuevo, tenemos una misma edades de dientes. Dientes nacieron en días distintos y son distintos.
Yo sé que las personas tienen un poco de receo de manejar blanqueamiento en dientes jóvenes, y cuando nosotros preguntamos cuáles son las justificativas por este receo, este miedo, es porque la pulpa no está completamente formada, perdón, la raíz no está completamente formada, la pulpa es muy amplia, la dentina es muy delgada, es muy permeable, y todo eso está correcto. Entonces, un paciente joven, la dentina es más delgada, es más orgánica, los radicales de oxígeno permean, pasan con mucho más facilidad, alcanzan con más facilidad el tejido conjuntivo pulpar. Pero el tejido conjuntivo pulpar con ápices amplios tiene un volumen de soporte sanguíneo mucho más grande do que un paciente adulto que ya tiene una constricción apical y tiene una dificultad de reflujo. Que é importante entender como uma pulpa suporta ou não suporta é o reflujo sanguíneo. Por exemplo, quando nós fazemos um teste de sensibilidade e nós ponemos uma pelotita de algodão fria e o paciente sente o síntoma e depois o síntoma regressa, é porque nós estimulamos que a sangre entre, temos uma compressão circulatória, apretamento de terminações nerviosas livres. Cuando removemos el estímulo, reflujo. Esta es normalidad. Ahora, el gran problema es cuando nosotros no tenemos el reflujo por alguna dificultad, por fibrosis, por calcificaciones distróficas, por envejecimientos precoces. Entonces, todo está relacionado al poder circulatorio del tejido pulpar. Si tenemos un ápice incompleto, una raíz no completa, el forame es tan grande que el reflujo não é difícil. Então, um diente jovem, mesmo que mais estimulado, suporta mais esse estímulo contra um dano circulatório. O paciente com anciano é o oposto. Um paciente anciano tem uma dentina mais gruesa, menos orgânica, que os radicais oxidativos são mais difíceis de passar. Pero a pulpa é delgada, é mais envelhecida, é mais fibrosada, soporta menos esta agressão. Então, se nós conhecemos os dois extremos, nós conhecemos o jovem, nós conhecemos o anciano. O grande problema que nos traz dúvida são os pacientes adultos, porque dentro de uma mesma boca de um paciente adulto, temos jovens e temos ancianos. Temos dientes mais jovens, pulpas mais jovens e pulpas mais ancianas. Por isso é muito difícil definir uma idade. 15 anos, 17 anos, 18 anos, 12 anos. É muito difícil decir idade. Creio que quando nós e quando alguém intenta dizer uma idade, está em um alto risco de cometer algum erro, porque não sabemos como está. O que pode dizer é, podemos blanquear dientes de jovens? Sim, por la questão pulpar, sim, podemos. Eu não sei se devemos. Devemos é outra questão que o paciente tem que conversar com o odontólogo com o responsável do paciente. Dever é diferente de poder. Poder, podemos. Se devemos, temos que discutir cada caso. Renato, te me has vuelto un filósofo. ¿Me recuerdas a Aristóteles? Ah. Carlos, ¿qué puedes acotar al respecto, hermano? Sí. No, normalmente en nuestra rutina clínica, normalmente hablamos siempre para el paciente de 16 años. ¿Por qué? Porque el tiempo suficiente para la erupción del segundo molar y que tenemos una maturación más grande de esmalte, por lo menos 2 años del diente en la boca. Pero otro punto que trabajamos en la oficina es, se está haciendo la ortodoncia. Hablamos que vamos a hacer aclaramientos solamente en el final del tratamiento. Y hoy en día es muy común se utilizar un tipo Invisalign, un alineador dental para el final. Yo sé que
Invisalign recomienda no hacer aclaramiento durante el movimiento de los dientes, pero no estamos hablando de hacer aclaramiento con el movimiento de los dientes, pero al final, que está solamente la manutención de la posición, que se queda 3, 4 meses, podemos utilizar, y tiene una publicación ahora de 2020, que se utiliza la cubeta de Invisalign para utilizar el gel peróxido de carbamida de baja concentración para hacer aclaramiento. Esto es interesante porque el paciente se queda estimulado a que cuando estiver terminando y se está utilizando un alineador dental que necesita una cierta disciplina del paciente para utilizar, no, se va a hacer al final del alineamiento dental. Entonces, el paciente se queda estimulado. No, tengo que terminar, que quiero los dientes más aclarados, pero utilizamos sin una justificativa más grande. Utilizamos con 16 años o al final de la ortodoncia como un estímulo para el paciente. Sí. Carlos, tú estás viendo lo que tengo en pantalla. Sí, sí, sí. En el año 2005 me tildaron de loco, de atrevido, de estar haciendo cosas que iban contra la naturaleza, contra lo que estaba estudiado. Y llamé a ese señor que tenemos aquí al lado, a Aristóteles Miotopalo, y a Renatico, lo llamé y le conté de esta locura que se me había metido en la cabeza. Y Renato entró a esta investigación desde un principio con Gonzalo Arana, con Alessandro Lugercio, que lo estás nombrando, con Osnara, con Luis Alfonso Arana, Jaime Montoya, el ortodoncista. Buscamos lo que había en el mundo, Carlos, de literatura referente a esto, de aclaramientos dentales en pacientes con brackets, y no había nada. Nada escrito en el mundo. Y nosotros terminamos esta investigación esta tarde. Tengo una invitación de la Sociedad Brasilera de Ortodoncia a las 4 de la tarde, hora de Colombia, 5 de Venezuela. Y voy a hablar de esto, precisamente toda esta investigación la vamos a pasar hoy. Y nosotros lo que hicimos fue demostrar que la ortodoncia no era un impedimento para hacer aclaramientos dentales. Ahí está todo el equipo de investigación, toda la gente que nos apoyó, Wilmer Sepúlveda, José David Ruán, el doctor Aristizábal, director del posgrado de la Universidad del Valle en Cali, departamento de ortodoncia. Tuvimos a Jaime Montoya como ortodoncista de base. Está toda la investigación que yo esta tarde quiero compartirla. ¿Y por qué traigo esto a colación, hermano? Porque esta gente creyó en nosotros. Ellos creyeron en nosotros. Estos señores de la compañía de Ultradent creyeron en nosotros. Y así como tú te fuiste a hablar con Dan Fisher en ese entonces, Carlos, yo me monté en un avión y me fui hasta Utah y les presenté a este par de señores que ves ahí en pantalla el proyecto que tenía en mente. Renato enseguida me dijo, cuenta conmigo, y Renatico fue un pilar fundamental de este trabajo, y nosotros pudimos llevarle a la comunidad del mundial, de la odontología mundial, lo que fue la primera publicación indexada sobre aclaramientos y brackets que existió o que existe en el mundo. Nosotros hoy estamos viendo casos de publicaciones de otros autores como Lunardi, véanlo aquí, y ya todos nos están referenciando, Carlos, ahí está en pantalla, aparecemos relacionados en las investigaciones de Arboleda. Esta fue otro trabajo que hicimos también con el grupo de Brasil, con Alessandro Lugercio, otra publicación que hicimos en Operative Dentistry en el año 2016, y que fue la que le dio el soporte científico a fusionar el 3 Guayorto
y el 3 White Supreme. Hoy día se conoce solo Go o Palesense Go. Y esto se los digo, señores, para que sepan que con este producto Palesense Go pueden hacer aclaramientos sobre pacientes que tienen ortodoncia. Más investigaciones, Neves de Brasil, paisano de ustedes, donde ya se nos referencia también dentro de esas investigaciones. Ahí está Neves, Dutra, colaboradores. Tenemos mucho más trabajo publicado a nivel mundial. Y estos, señores, se los traigo Carlos, para decirte, hasta el año pasado encontré bibliografía como esta de Amadresa del 2019, donde se dice... La pantalla está negra, Enrique. ¿Cómo, Carlos? Dime, Renato. La pantalla está negra. Se quedó negra. Upa, no está compartiendo el internet entonces. Bueno, hay muchas, y ahora me ves a mí, ahí sí me alcanzas a ver. Ahora sí. Ok. Lo que quiero decir, esos artículos los podemos compartir, los subo al Drive para que los tengan y los puedan leer con calma. Ahí sí se alcancen a ver los artículos, yo creo que ahí sí. Ahí sí los podemos ver. Ahí está un artículo de Haywood, pero lo más importante de esto, Carlos, es poderle decir a la comunidad odontológica que no hay nada que diga que no se puede hacer aclaramiento sobre brackets. O sea, el que los quiera hacer lo hace, y el que diga, pues no me atrevo, no creo por los ligamentos, no hay nada escrito, Carlos, en la literatura que te diga que no se puede. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, resumen, niños, salvo casos muy excepcionales, hacerles un aclaramiento. Y hay artículos de Haywood que dice que entre los 10 y 14 años, Renato, artículos de la Sociedad Americana de Pediatría que dice que casos de manchas severas por fluorosis o por hipoplasias del esmalte o cosas así, se pueda proceder a trabajar. ¿Qué podemos nosotros ahorita seguir tocando? ¿Puedo hacer una pregunta, Enrique? Dígame, profesor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué harían ustedes con este caso? ¿Qué haríamos? Ese caso, ortodoncia, tienes una fluorosis severa. 12 años de edad. ¿Eso qué es? 12 años de edad. No, calma. 12 años de edad. ¿Qué vamos a hacer? Carilla, corona metalocerámica. Eso, Renato, ilústranos. ¿Es afección por tetraciclinas? No, mira esto. La paciente tenía, estoy tratando a esta paciente, ella tenía un problema de hígado. Hígado, con hepático. 4 años de edad. Liver, sí, hepático, un problema hepático. Con 4 años de edad, ela tuvo un trasplante. Opa. Mira qué interesante. Los dientes que iniciaron a formar después del trasplante están normales. Y los dientes que iniciaron antes del trasplante están afectados. En el hígado tiene una enzima que forma la bilirrubina. Pero un estadio antes es la biliverdina. 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 Entonces hay una enzima que se llama biliverdina reductase que transforma. Por algún motivo, alguna deficiencia, el hígado no funcionaba y esto fue depositado en algunos tejidos, en este caso, los dientes. Yo tengo el caso desde niña, voy a demostrar aquí para ustedes. Increíble, claro que Renato, bienvenido. Todo tu aporte es bienvenido, el de ahora, Carlos. El punto es, ¿qué vamos a hacer con una niña de 12 años, en el momento del trasplante? ¿Puede ver? Sí, claro. Ya a ver si estoy todavía. Ya, ahí está. Y la chica creció al punto de llegar así. Wow. ¿Qué vamos a hacer con 12 años? Dejar. No podemos blanquear 12 años. Dejar. No tiene vida. Ese es de los casos que hablan la Sociedad de Pediatría. Estos son casos mandatorios. mandatorios. Carillas con esta oscuridad
tiene que hacer corona. Tiene que tener un espesor para poder... Es negro, casi negro. Claro. Y corona con 12 años de edad, ¿cuánto tardaría esto en boca? Entonces estamos consiguiendo un resultado muy bonito. Con Muy brackets. bonito. Renato, estás haciéndolo con brackets. Hicimos con brackets y después en el final estamos sacando los brackets. Les voy a mostrar. Solamente estamos, no terminamos, pero ya estamos así. Mira, ¿no? Wow, wow. Sí. Muy bueno. No terminamos. Entonces estamos consiguiendo devolver vida. La chica, después de 3 meses, yo escuché por la primera vez su voz, porque no hablaba. No cepillaba, porque el cálculo es amarillo y el cálculo es menos feo que el diente. Entonces fue un desafío convencer a la niña a cuidar de sus dientes. Entonces fue más difícil cuidar de la niña do que de los dientes. Y ahí sí ya estamos consiguiendo, y es un lindo trabajo, pero no podemos blanquear dientes de 12 años. Sí, Entonces hay situaciones que sí se puede. No tuvo sensibilidad. ¿O tú crees que una niña de 12 años con sensibilidad continuaría el tratamiento? No continuaría. Renato y Carlos, yo quiero acotar. ¿Ustedes saben cuándo fue la primera vez que yo me atreví a atender a un menor de 18 años? Fue un caso con un gran amigo, un muy buen profesional en México, el doctor José Napoleón Limón. Tenía una niña de 15 años con fluorosis, Renato. Y nos atrevimos a manejar ese caso con cubeticas y peróxido de carbamida al 10%. Y el resultado que se logró, ahorita que estemos hablando lo voy a buscar, que aquí lo tengo en la presentación, valió la pena y devolvimos vida, devolvimos una sonrisa, devolvimos autoestima a una persona que no hablaba, que no sonreía. Y hay que ayudar a las personas hasta donde se pueda sin atentar contra la biología y la fisiología de esa persona. Entonces, en resumen de tu pregunta, contestando tu pregunta, yo creo que es muy difícil poner reglas, porque somos diferentes, los dientes son diferentes, tienen edad diferentes, entonces poner reglas nosotros tenemos mucho riesgo de nos equivocar. Ahora, hay que tener un buen sentido, hay que tener una justificativa para cada caso. Entonces, conversar con el responsable del paciente, si estamos hablando de niño, si existe la necesidad, con cuidado, con supervisión, y si se puede, pero tenemos que entender si debe. Okay. Importante, Renato, aprovechar estos minutos finales que tenemos para preguntarles a ambos. Carlos, que es un experto en adhesión, porque Carlos ha estudiado mucho de esto. Carlos, un paciente con aclaramiento dental, ¿qué le recomiendas a todas las personas que nos están viendo y los que te van a ver luego, los van a ver más tarde, porque esto va a quedar grabado en Facebook Live? ¿Cuánto esperar después del aclaramiento dental para hacer procedimientos de adhesión? ¿Qué me pueden decir ambos? Sí. Vamos a ver. El primer punto es que como hay un grado de oxidación más o de oxígeno más alto, va a tener una interferencia en el grado de polimerización de un adhesivo, del compósito. Entonces, no se puede hacer inmediato. Pero creo que Franklin Tay mostró con la solución de ascorbato de sodio puede revertir esta situación y hacer una adhesión de inmediato. Entonces, tiene una publicación de André Brisso de 2014 muy interesante que muestra con ascorbato de sodio 10% que se consigue con aclaradores caseros de peróxido de carbamida de 10%, consigue hacer una adhesión tan buena cuanto de inmediato, la resistencia adhesiva tan buena cuanto 1 o 2 semanas después. Pero con aclaradores de oficina con peróxido de hidrógeno 35% no era posible.
pero más recientemente Caradas mostró una publicación con peróxido de solución de ascorbato de sodio 35% y tiene una acción incluso con peróxido de hidrógeno en la oficina 35%. Entonces, do punto de vista de polimerización, la solución de ascorbato de sodio 35% es suficiente, como 5 minutos de aplicación es suficiente para tener una adhesión adecuada. Pero todos los dos estudios muestran que pasado por lo menos 2 semanas, el nivel de adhesión es el mismo que una estructura o control original. Pero yo como clínico, a mí me gusta hacer la adhesión solamente después de por lo menos una semana, como muestra la evidencia científica de que vuelva la resistencia adhesiva. ¿Por qué? Porque tenemos, como hablé desde el principio de esta live, que tenemos una desmineración de la subsuperficie, entonces el esmalte se queda más opaco y el tono final no es exactamente esto. Entonces se hace una adhesión ahora con ascorbato, tiene una resistencia adhesiva, pero necesito utilizar una resina compuesta que tenga un efecto camaleón en la interfase con la estructura, porque el cambio de color de la estructura va a tener. Entonces necesita una resina compuesta que respecta este cambio de color de la estructura y tiene una interfase, un cambio gradativo de color con la resina compuesta. Pero la primera opción es nunca hacer una adhesión de inmediato, mismo con solución de ascorbato de sodio. ¿Por qué? Porque el color final de la resina compuesta o de la restauración con la estructura dental puede cambiar, que la estructura dental no tiene una estabilidad de color hasta este momento. Claro, Renato, tú que eres también un estudioso de este tema, ¿qué nos puedes aportar referente a esto con la aplicación, por ejemplo, en tratamientos de aclaramientos dentales en dientes no vitales, que es más tu campo, en aplicar para agregar, hidróxidos de calcio? Agregar que Carlos dijo, que yo comparto con su idea, porque hablando de la pulpa, todo que la pulpa no necesita es tener monómeros libres, porque monómeros son tóxicos para el tejido. Entonces es muy importante convertir el grado de conversión más grande posible para transformar los monómeros en un polímero, porque el polímero es una cadena estructural que es biocompatible para el conjuntivo. Entonces, Carlos dijo súper bien, si todas las opciones que pueden molestar la polimerización de los adhesivos o la conversión de los monómeros en polímeros, para pulpa no es bueno también. Entonces, seguir el protocolo como Carlos explicó para conseguir mejor y más grande nivel de conversión de monómeros en polímeros para tener menos estímulo al tejido pulpar. Es que Renato, muy importante lo que dijo Carlos. No es tanto el oxígeno residual, que tú como estudioso de la química de todos estos productos, nos puedes decir cuánto tiempo tarda en desaparecer esos oxígenos radicales libres, oxígeno naciente. Depende de la dentina, depende de la estructura orgánica. Hay dentinas que son más rápido, hay dentinas que son más lentos, por eso que no hay un consenso general en la literatura. Yo medí eso, y cuando yo medí, nosotros encontramos oxígenos reactivos después de 21 días. Pero yo no puedo decir, tiene que esperar 21 días, porque fue una situación clínica específica de aquel modelo experimental. Creo que la literatura tiene ya una maturidad para decir, para esperar entre 1 y 2 semanas, como Carlos explicó. Pero depende. Cada estructura orgánica va a tener más o menos reactividad de este oxígeno individualmente a cada estructura. Entonces, como explicó Carlos, hoy hay soluciones que estimulan a no mantenimiento de este oxígeno reactivo dentro de la dentina. Entonces, todo eso... Sí.
Sí, es cierto. Y un factor que muy pocas personas tienen en cuenta, Carlos lo explicó perfectamente bien. ¿Qué gano poniendo una resina hoy si el diente va a seguir recibiendo oxígeno y ese oxígeno va a quedar por varios días porque los estudios son contundentes y el diente va a seguir aclarando día a día y vamos a tener problemas estéticos? Entonces, E o mais interessante desta live, de termos especialidades distintas, que eu comparto com o que Carlos dijo, pero de um ponto diferente. Ele dijo que tem que esperar para ter uma melhor adesão. E está correto, para não ter uma pérdida de adesão e um mantenimento da restauração. Eu comparto com a mesma ideia, pero com a pulpa. Porque se ele não tem uma melhor adesão, quer dizer que os monómeros não foram bem polimerizados e eles não bem polimerizados são agressivos a minha pulpa. Então, nós compartimos com a mesma ideia, pero com visões distintas, entende? ¿qué opinas, Carlos? Lo mismo. El problema es cuando tenemos una situación de que, por ejemplo, la paciente tiene el matrimonio en 3 días, terminamos un aclaramiento ahora y una restauración se quedó más oscura. ¿Y ahora? ¿Cómo hicimos? Entonces, vamos, no, chica, no puede sonreír durante el matrimonio porque sacar fotos porque tiene una restauración más amarilla. No, podemos sacar, pero vamos a utilizar el recurso que la evidencia científica tiene, que es una solución de ascorbato 35%, 5 minutos en la estructura, pero sabemos que va a tener un cambio pequeño de color. Entonces, utilizamos una resina compuesta que tenga un efecto camaleón, que puede hacer, como Paulo Cano aquí en Brasil habla, el efecto lente de contacto de la resina compuesta, donde tiene una transición suave. Pero son situaciones muy específicas que estamos trabajando aquí, pero en general, a mí me gusta siempre esperar el resultado final porque tenemos el resultado estético más adecuado. Ok, Renato, aquí hay un colega que quiere hacerte una pregunta. Doctor Renato, yo tuve ortodoncia a los 14 años de edad y después de 30 años presento una reabsorción interna en el 45, segundo premolar inferior derecho. Desde el 2012 se la diagnosticaron y ha estado controlada radiográficamente hasta hoy. ¿Qué le puede recomendar como endodoncista, Renato? Una pregunta, ¿la reabsorción es interna o externa? Dice que por ortodoncia a los 14 años de edad y después de 30 años presenta una reabsorción interna en el 45. Ok, las reabsorciones internas son por el tejido pulpar, los macrófagos del tejido pulpar que sufrieron un trauma crónico, en este caso puede ser la ortodoncia, y están reconociendo la dentina y están fagocitando la dentina internamente. Ahora, para controlar la reabsorción interna, es solamente remover la pulpa, porque cuando se van las células. Los macrófagos y todo se estabiliza. Yo tengo en mi cabeza que todo el tratamiento, para cualquier que sea las reabsorciones internas, remueva la pulpa y haga un tratamiento endodôntico. Ahora, hay muchas situaciones, yo creo difícil, no sé cuánto tiempo pasa eso, creo que años, pero por la explicación de él, que una reabsorción interna está controlada, porque los macrófagos no van a parar, porque van a reconocer la dentina y van a fagocitar. Cuando una reabsorción interna no evoluciona, probablemente la pulpa necrosó. Esa es una explicación, no sé. Ahora, lo que sabemos es que el tratamiento de reabsorciones internas es remover la pulpa. Ese es el tratamiento endodôntico. Sí, sí, es que de este tema hemos hablado mucho con Carlos y contigo, y es también darle claridad aquí a todas las personas que nos están viendo. Las reabsorciones internas son en dientes vitales.
reabsorciones externas que se pueden generar por aclaramientos dentales, que no se haga bien el proceso. Es más, se están preguntando sobre esto, Renato y Carlos. ¿Qué opinión tienen ustedes de esto, ya para dejarte libre, que yo sé que tienes un meeting ahora, Rena? ¿Y qué nos puedes decir de lo último que hayas investigado sobre reabsorción, aclaramientos en dientes no vitales? Igualmente existe una situación donde la gente tiene mucho recelo, mucho miedo de los blanqueamientos internos por cuestión de las reabsorciones externas. El gran punto es, vamos a explicar qué es la reabsorción. La reabsorción es cuando una célula de defensa de nuestro cuerpo reconoce una proteína que no reconoce como propia y elimina, como un proceso autoinmune. Esa es una de las explicaciones de las reabsorciones. Pós-blanqueamiento interno, las reabsorciones siempre son reabsorciones cervicales, externas, porque la área cervical es una área muy inflamada, constantemente inflamada, y tenemos áreas de dentina expuestas. Si el gap de dentina entre la junción cemento y esmalte está dentro del ligamento periodontal, el paciente es alto riesgo, porque en el ligamento periodontal que tenemos células de reconocimiento de esta dentina como no propia y iniciar el proceso de fagocitosis. Si por algún motivo este paciente tiene una recesión gingival y el epitelio funcional, la adherencia epitelial, está abajo de este gap, quiere decir, el gap está dentro del sulco gingival, ¿qué quiere decir? Que este paciente tiene un riesgo súper bajo, casi nada. ¿Por qué? Porque en el sulco gingival no hay macrófago. El macrófago está dentro del ligamento periodontal. Entonces, primer punto, diagnóstico. ¿Cómo está este paciente? ¿Cuál es el paciente de alto riesgo para reabsorción? Paciente joven, que la margen epitelial está súper alta y con una higiene gingival no tan buena, con margens inflamadas. Porque las células las células de start, de reconocimiento, son células presentes en el proceso inflamatorio crónico. Entonces, si el paciente tiene una salud del margen gingival y un posicionamiento que el margen está exponiendo esta área de gap para el sulco gingival fuera del ligamento periodontal, este paciente tiene bajísimo o casi ningún riesgo. ¿Dónde nos perdimos? Que es el problema de atención, pós-trauma. Porque cuando el paciente sufre un trauma, nosotros nunca sabemos dónde el trauma generó la exposición de la dentina dentro del ligamento periodontal. Por eso es un paciente que tiene una o contraindicación o un momento para discutir, cambiar la opción, utilizar materiales con menos fuerza oxidativa, conversación con el paciente, porque ese paciente está sob riesgo. Pero lo importante es decir, no es que el culpado de la reabsorción post-blanqueamiento interno no es el blanqueador y no es la técnica, es el diagnóstico. Tenemos que entender el diagnóstico para saber si este paciente es alto o bajo riesgo. Si el paciente es alto riesgo, ahí sí empieza a entender la opción técnica, la opción oxidativa y la conversación con el paciente. Pero la gran mayoría, si el paciente es adulto, el riesgo es muy bajo. Por eso que en la literatura... Renatico, recuerda que yo tengo todas tus diapositivas. Claro. Y por eso que la literatura siempre relaciona reabsorción post-blanqueamiento si tuvo algún impacto o algún pasado de trauma. Renato, ya para despedirnos, que sé que te tienes que ir, y en los aclaramientos dentales en estudio, en general, no vamos a ser selectivos, este paciente otro, ¿pueden alcanzar la pulpa? Si el radical oxidativo alcanza la pulpa. Esa es la pregunta. Los subproductos de un aclaramiento dental, los peróxidos o los radicales, ¿alcanzan la pulpa? Puede alcanzar la pulpa, por supuesto. Pero cuánto alcanza y cómo alcanza es individual a cada caso. Sí. Y si alcanzar es un daño o es solamente un estímulo, depende de la pulpa. Por eso que o más importante de blanqueamiento se llama diagnóstico. Total, absolutamente estamos de acuerdo, hermano querido.
Renato, yo me quedaré aquí unos minutitos con Carlos. Quiero despedirte. Sé que tienes una reunión. Hiciste un esfuerzo monstruoso por estar acá con nosotros. Te lo agradezco, hermanito. Besos a Paula, a las niñas. Saludos a todos allá en la fábrica. Carlos, un placer estar contigo. Gracias. Nos vemos después para conversarnos, ¿ok? Dale, hermanito, dale. Buen día y saludes. Gracias por estar acá. Gracias, Aquí, gracias Carlos, gracias Enrique. Estamos juntos. Gracias por todo. Chao. Un abrazo. Besos. Gracias. Bye bye. Besos. Carlos, aquí quedamos nosotros. Quedamos nosotros para terminar este webinar. De verdad que les agradezco y les voy a ser francos. Antes de ayer, ¿qué pasó, Carlos? Se me fue la imagen de Carlos. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿También se fue Carlos? No puede ser. Carlos se fue. Franchi se me fue, ¿no? Yo necesito que Carlos se despida acá con nosotros. Un segundo, señores, y vamos aquí a llamar a Carlos para poder cerrar estas preguntas finales de ustedes con nosotros. Denme un segundo. Pueden ir mandando preguntas si quieren por aquí, pueden. Carlos, no te desconectes, que te necesito unos minuticos y nos vamos. Sí, yo vuelvo. Sí, por favor, ya viene Carlos, ok. Miren, señores, ustedes pueden, de verdad, aprovechen este tiempo que tenemos ya con ustedes para que hagan preguntas. Aprovechen y láncennos preguntas que podamos nosotros responder a ustedes. Qué lindo ver esos deditos hacia arriba. Qué bueno ver que están satisfechos con la labor que estamos haciendo. Saludes a la nena Cano hasta Vigo, España, que aquí nos está enviando mensajes. La nenita, un abrazo, una gran odontopediatra. Ver caras conocidas, palabras lindas como las de la doctora Ana Lucía Ángel, Gladys Beltrán, Carlos Fabián Martínez, Catherine Ross. Vamos a esperar que Carlos se nos conecte. Yo puedo ir respondiendo. Edgar Mauricio Díaz desde Manizales, Nidia Escobar. Nidia, gracias por decirnos el tema de tomar la radiografía en diferentes angulaciones para descartar que sea interno o externo. Ahí está volviendo el doctor Franchi. Carlos también se tiene que ir ahorita porque tiene pacientes y también gentilmente movió la agenda para estar con nosotros. Carlos, ya como para terminar, hermano querido, ¿qué podrías decirle tú a la audiencia sobre el estado de la odontología estética de hoy día? Que tú sabes que yo he venido luchando contra esto, esa estética irracional. ¿Qué puedes decirle a los colegas ahorita en esta época que nos cambió la vida por el virus, por el bicho este del COVID-19? ¿Qué va a pasar con esa odontología estética desmedida que se estaba dando en todas partes del mundo, Carlos? ¿Qué opinas? Ok, yo pienso que tenemos una situación nueva por el punto de vista de atendimiento de pacientes. Vamos a volver a trabajar, pero el uso de EPIs, de otros recursos, de la agua de la arcilla con peróxido de hidrógeno en la composición para evitar con el nivel de virus en la saliva. Todo eso se cambia y ya tenemos protocolo aquí en Brasil para trabajar, pero el paciente que va a volver con menos plata para casos estéticos amplios. Yo pienso que si tenemos técnicas más conservativas, como aclaramiento, técnicas más o cerrar diastema no con caries, pero con resina compuesta, o sea, que el costo más bajo se va a hacer el norte para nosotros, creo, por lo menos por la economía de Brasil, por lo menos por un año o adelante. Entonces, tenemos que trabajar con toda la evidencia científica que tenemos, con técnicas más conservativas. Vamos a tener situaciones estéticas, sí, buenas, pero con menos plata.
Ese es un punto. Otro punto es la educación en odontología, por todas las áreas, pero yo hablo como profesor de la Universidad de São Paulo y nos quedamos impresionados, nosotros docentes de la universidad, con la facilidad que tenemos de tránsito de informaciones con, por ejemplo, este sistema que estamos utilizando, el Zoom, que podemos hablar con el mundo todo, rápido y muy fácil, y podemos cambiar conocimiento. Pero tenemos otro punto. La odontología es una ciencia psicomotora. Entonces, no piensa que para nosotros clínicos, ok, una cosa ya tiene una habilidad, ya tiene una práctica clínica, pero un estudiante de odontología necesita, sí, empezar una práctica en laboratorio, después clínica, y muchas técnicas. Yo siempre hablo que es como yo jugando fútbol, porque yo sé que si toco en la pelota, va a hacer una curva y va directamente al gol. Pero no acontece porque no tengo habilidad para tal. Es lo mismo, tenemos que siempre treno para las manos. Entonces, el uso de recursos didácticos de la Internet es fantástico, pero no es todo. Entonces, necesitamos siempre, por ejemplo, en la universidad estamos estudiando en nuestro departamento de hacer una parte de clases teóricas por la Internet, porque el estudiante no necesita estar en la universidad, puede hacer una educación a la distancia, puede mirar mi clase al momento que desea, por la madrugada, por la mañana, cuántas veces volver y ver nuevamente la información. Esto es un recurso fantástico, mucho mejor que una clase presencial. Por otro lado, necesitamos, sí, treno, y treno, cuanto más treno tenemos, más habilidad para trabajar en la odontología. Entonces, es importante que el COVID-19 fue fantástico desde el punto de vista de desarrollo de una nueva realidad para la educación. Es una etapa que ayer tuve una reunión con varios miembros de la Asociación Colombiana de Prostodoncia, aquí en el área del Caribe colombiano, que ahí están viendo a mi espalda el Caribe colombiano. Carlos, esto es un nuevo comienzo. Esto es un renacimiento de todas las profesiones y más la odontología. Y uno de los puntos que ayer hablábamos con todo el grupo es que cada odontólogo va a tener menos tiempo para atender pacientes. Se nos volvió la agenda de 2 pacientes en la mañana y máximo 2 en la tarde, o atender 3 pacientes en una franja continua, porque no podemos también, tenemos que pensar en disminuir la carga viral de nuestras consultas. Aunque se laven con amonios cuaternarios, aunque se laven con hipoclorito de sodio, con lejía, con lo que quieran, tenemos que tener mucho cuidado con nosotros, con la vida de nuestras auxiliares, con el cuidado de los pacientes y con la forma en que vamos a atender a los pacientes. Entonces, viene un punto grande a favor de los odontólogos, y es que la odontología se está volviendo a posicionar como una profesión individual, una profesión independiente. Y piensen algo, si en un consultorio iba el cirujano, el ortodoncista, el pediatra, el ortodoncista, el rehabilitador y el periodoncista, hoy se tienen que turnar qué día va a ir cada uno, Carlos, porque no puede haber varias personas dentro del consultorio. El paciente debe ir solo, idealmente, a menos que sea un niño o una persona mayor discapacitada. Esto trajo muchos cambios, pero ese gran cambio es que la sociedad nos está volviendo a mirar con dignidad, con respeto, con el valor que perdimos el valor.
Y una de las cosas que trajo esto, que yo vengo años atrás rajándome la boca diciéndolo, es no regalen la consulta, por favor, no regalen la consulta. La consulta es donde están sus neuronas, donde está lo que van a preparar para el paciente y lo que van a planificar para ejecutar. Si ustedes regalan la consulta, el paciente va a estar de un consultorio al otro. Y hoy día, ustedes para hacer una consulta se tienen que poner los PPE, la ropa especial, la protección, y esa protección cuesta. Yo no sé quién estará dispuesto a regalar las batas, los guantes, los gorros, las polainas, las batas antifluidos y todo lo demás que hay que hacer. ¿Qué opina al respecto, Carlos? Sí, sí. Pero me quedé impresionado como, especialmente aquí en Brasil, que se cambió mucho. Tiene un odontólogo de Paraná, Luis Braga, que empezó un movimiento llamado Help Odonto, y que independiente de las asociaciones dentales de Brasil, que sea el Conservos, que sea la PCD, que sea asociaciones en general, empezó una búsqueda por la recuperación económica de las oficinas. Interesante. Y empezó con contacto con senadores, con diputados, y hoy en día tenemos más de 90,000 asignaturas de apoyo para este movimiento. Entonces, es el respecto que usted dije por nuestra profesión, que diferente de medicina aquí en Brasil, que medicina siempre tuvo una fuerza muy grande en Brasil, pero ahora estamos con contacto directo con los políticos de Brasilia para poder mostrar que, por ejemplo, la odontología digital. Hoy soy la parte científica de la Sociedad Brasileña de Odontología Digital. No tenemos tenemos producción de escáneres intraorales en Brasil. No tenemos. Necesitamos importar, pero necesitamos una alícuota de importación más baja o cero para tener esta tecnología. Esto es un momento muy importante para la odontología mundial, especialmente para brasileña, porque los gobiernos tienen que mirar para nosotros odontólogos totalmente diferente. Somos tan importantes cuanto un médico. Entonces, una valorización de la profesión. Y como usted dije, el paciente viene a nuestra oficina, no tiene un costo para eso. Necesita, sí, porque vamos a utilizar EPI, estamos compartiendo conocimiento. Esto es importante, el valor del conocimiento. Entonces, creo que después de la pandemia vamos a tener un comportamiento totalmente diferente de los odontólogos y de los pacientes también. Carlos, me leíste la mente. Me leíste la mente, o eres vidente, o yo te comenté esto. Pero mira el webinar que montamos para este viernes. Odontología digital, presente y futuro. Vamos a tener aquí a un experto en CAD/CAM, un experto en temas de impresoras 3D, y más que todo a un buen ser humano, el doctor Carlos Vélez, otro de mis amigos de muchos años, y que es también profesor de Elident, y con quien ya estamos pensando en programar cursos para el próximo año. Carlos, hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente por todos tus aportes. Los espero, amigos, el viernes entrante. Yo quiero de verdad decirles que simplemente quiero decirles gracias a todos los que nos han apoyado. Llegamos a una cifra impresionante. Pasamos de 100,000 reproducciones de todos los videos de los webinars. 100,000 reproducciones es mucho. Nunca pensé
que íbamos a lograr esto. Sí tenía fe, pero no que lo íbamos a hacer tan rápido. Y lo único que yo les pido, señores, es síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, @elidentcenter, y ahí llegan a Instagram y a Facebook. Manden, por favor, un WhatsApp al +34 352 95 0929 con su nombre, apellido, ciudad, país y correo electrónico, y les enviaremos de vuelta inmediatamente un archivo Drive con todos los artículos que nos han compartido los profesores, como el doctor Carlos Franchi y todos los profesores maravillosos que han estado con nosotros estos 2 meses largos de cuarentena, de pandemia, donde hemos estado entregando a ustedes cursos, enseñanzas, aprendizaje de la mano de estos maestros como Carlos, que ya es la tercera vez que está con nosotros en esta plataforma, una vez por Instagram, otra vez nos caímos de internet, nos ha pasado de todo. Hoy otra vez y sorteamos las dificultades y de verdad, señores, no tengo más sino gracias, profesores de Elident, gracias, audiencia, gracias a todos los colegas que nos apoyan. Un aplauso virtual al doctor Franchi y al doctor Mioto, por favor. Un aplauso para ustedes mismos. Y nos vemos el día viernes a las 10 de la mañana con el webinar que tenemos con el doctor Carlos Vélez García sobre lo que viene, cómo es la vuelta al consultorio. Y Carlos ya tiene 15 días preparando todo su armamentario para recibir los pacientes de una manera segura, sin excesos, y me gustaría que vieran ese webinar del viernes, que viene cargado de mucha parte espiritual para darles tranquilidad a todos ustedes. Carlos, un abrazo, muchas gracias. Otra frase que quieras decir a la gente. Gracias por aceptar de último momento esta invitación. Este webinar nació en 48 horas y aquí lo hicimos. Excelente. Lo logramos. Gracias a todos, señores. Carlos, como siempre, mi agradecimiento eterno. Saludos a tu familia, a tus bellos hijos. Sí, nos vemos pronto, hermano querido. Señores, una vez más, estamos aquí desde Elident Training Center con ustedes para compartir enseñanzas, aprendizaje, colegaje, y que ustedes sientan que este tiempo valió la pena estar con nosotros. Un abrazo, señores. Chao, chao. Chao, Carlitos. Un abrazote y nos vemos el viernes por este mismo canal. Bye, bye. Bueno.